No siempre es un contexto donde se estén ejerciendo los derechos humanos. Empezaría por ahí. Justamente haría un llamado de atención al hecho de que muchas veces los derechos existen en la ley, están en las legislaciones, pero por una serie de situaciones no se ejercen. Ejercer un derecho requiere muchas cosas, muchas condiciones, de entre las que podríamos destacar, por ejemplo, tener el capital cultural para saber que tienes esos derechos. Esto es fundamental, tener el capital cultural también para saber a quién puedes acudir en caso de que no puedas ejercerlos. Esto de hecho es algo que va a constreñir, por ejemplo, a muchas mujeres que no han tenido acceso a la educación. También mencionaría cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con un capital simbólico. Si eres una persona, por ejemplo, que ocupa una posición vulnerable, una mujer, por ejemplo, con discapacidad, una mujer racializada, una mujer trans, muchas veces la gente ni siquiera te considera realmente una ciudadana, ¿no? Estás en una posición que para algunos antropólogos ha sido descrita como de incircunscripción. Las estructuras de clase en este país siguen afectando la capacidad de ejercer los derechos, sobre todo, por ejemplo, en situaciones de precarización. Es muy complicado ejercer cosas como el acceso a la salud. A veces los hospitales están muy lejos y simplemente no se cuenta con el capital para desplazarse. Y bueno, está toda una cuestión que tiene que ver con también las violencias, ¿no? Por eso yo diría que en qué contexto están ejerciendo hoy las mujeres sus derechos. Diría en un contexto en el cual a veces ni siquiera se ejercen los derechos o se ejercen de maneras muy acotadas, muy limitadas. Y eso, digo, el término subejercicio de derechos suena extraño, pero de alguna manera es lo que pasa en muchas ocasiones por las circunstancias violentas, las circunstancias de vida, no se ejercen a cabalidad. Es que el ejercicio de los derechos se vive como un privilegio y esto sí es un problema. O sea, muchas personas de repente te dicen que son las personas de clases medias en contextos urbanos, personas que cuentan con educación, sobre todo varones heterosexuales, los que de hecho pueden ejercer los derechos. Y eso es muy trágico porque esto convierte a los derechos en privilegios. Y aquí, por supuesto, más que abdicar del derecho como privilegio, lo que tendríamos que hacer, por supuesto, es fomentar que los derechos se ejerzan en todos los contextos. Y eso en concreto, por ejemplo, con el derecho a la identidad tiene mucho que ver. Por ejemplo, con cuestiones de localidades. En el caso, por ejemplo, de las personas trans o de las mujeres trans, poder acceder a la identidad que está, de hecho, constitucionalmente garantizada, es algo que depende en gran medida de en qué parte de este país vives. Al día de hoy, solamente en 10 estados de este país se te garantiza que puedes acceder a documentos que reconocen la identidad. Y esto es un problema, porque el no reconocimiento de la identidad, de hecho, genera una serie de efectos corrosivos. Porque, para poner un ejemplo, el no tener papeles adecuados te puede impedir acceder a un trabajo correcto, digamos un trabajo bien pagado, un trabajo con derechos. Eso te puede llevar al subempleo, el subempleo te puede llevar de hecho a una serie de dinámicas de explotación, te puede poner en una situación vulnerable, marginalizada. Esto lo vemos, por ejemplo, con los transfeminicidios que ocurren preponderantemente en mujeres trans trabajadoras sexuales y mujeres trans dedicadas al estilismo, que son dos ocupaciones donde realmente no cuentas con ninguna protección. Son ocupaciones donde se es muy visible, donde la gente no considera que sean personas realmente valiosas, son ocupaciones muy riesgosas, ¿no? Y esto simplemente lo menciono porque, por supuesto, uno de los primeros mecanismos que habría que hacer sería, por ejemplo, garantizar el acceso a la identidad. Pero esto, hay que decirlo, no va a ser suficiente. Necesitamos dar pasos adicionales para combatir la discriminación. Y eso me lleva, por supuesto, al tema que ya estaba mencionando antes, que es el tema de cómo te percibe la sociedad. Vivimos en una sociedad muy machista en este país,
donde usualmente las mujeres han tenido realmente muy pocas posiciones, muy pocas, digamos, opciones de vida. Por ejemplo, está por supuesto la disyuntiva de ser madre o ser puta como las únicas dos maneras en las que una mujer puede habitar. Y por supuesto la figura de la madre es la figura del respeto, entrecomillado por supuesto, porque es además una figura que también es muy limitativa si se vuelve obligatoria, ¿no? En el caso por supuesto de las mujeres trans, como no podemos ser cuerpos, finalmente no podemos gestar. Una de las grandes tragedias, por supuesto, es que la posición a la que se nos orilla es ser únicamente un objeto sexual. Ser percibidas en este sentido como alguien que solo puede fungir socialmente el rol de objeto sexual. Y esto ha sido una de las grandes, digamos, dinámicas que han llevado, por supuesto, a que la mujer trans sea vista como una ciudadana, bueno, si es vista como una ciudadana de tercera. Nuestros cuerpos son objetivados todo el tiempo y son leídos precisamente como algo que puede ser usado y después descartado. Y aquí, por supuesto, se mezcla además esta cuestión misógina con una cuestión que tiene que ver con las fobias a las diversidades sexuales, porque este es un deseo que es un tabú. Pasa mucho que hay hombres que desean a mujeres trans, pero esto no es socialmente aceptado. Y esto desafortunadamente lleva a que como somos un objeto de deseo tabú y somos leídas solamente como un objeto de deseo, entonces se acercan a nosotras, nos violentan y nos matan precisamente por esto. Porque en muchas ocasiones, no en todas, es un deseo no reconocido que se ejerce sobre una persona totalmente deshumanizada por estas violencias, y esto hace que seamos fácilmente descartadas y asesinadas, ¿no? En ese sentido, yo creo que atender a la manera en la que simbólicamente se nos representa es fundamental para combatir estas violencias, y es fundamental en ese sentido también ir deconstruyendo estos roles que han sido muy opresivos, no solo con las mujeres en general, sino con las mujeres trans en particular. Suprema Corte, el poder de la justicia.